Iglesia de Restauración Elim en Richardson presenta su programa Las Escrituras Responden. Tenemos la convicción que estos minutos serán determinantes para su vida espiritual. Y ahora con usted el mensaje de la palabra de Dios desde Iglesia de Restauración Elim en Richardson. Dice el verso 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. El verso 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo como dice, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá. Dice: por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. ¿Y qué dice? Desarraigados. Vamos a orar esta noche al Señor. Nos dale gracias por la palabra que hemos leído. Oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios, por esta semana que nos has dado la vida. Y gracias por la salud, Dios, que nos has impartido cada día. Gracias, Señor, por el pueblo que está presente en esta tarde. Ruego, Señor, que tú le bendigas de una manera poderosa. Nos hemos deleitado en tu presencia, Señor. Hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, hemos adorado tu nombre, Señor, esta noche. Ahora, Señor, nos acercamos confiados. Pedimos, Señor, por las diferentes necesidades. Los que han venido enfermos, Señor, sean tocados en el nombre de Jesús. Toda dolencia, todo mal, Señor, desaparezca de los cuerpos, porque tú eres un Dios grande en misericordia. También rogamos, Señor, que proveas a aquel que vino necesitado, que tiene situaciones difíciles, personales, económicas, que seas tú propicio, Señor, manifestándote, supliendo en cada necesidad según tus riquezas en gloria. Ahora, Señor, rogamos que nos bendigas a través de tu palabra que hemos leído. Suplicamos, Dios, que tu bendición esté sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Concede, Señor, que con toda reverencia y quietud podamos recibirla para ser edificados, consolados y exhortados. A ti sea toda la gloria, a ti sea la honra, Señor, en esta noche. Bendice, Señor, al pueblo que está presente, y aún los que han de llegar después de esta oración, los bendecimos para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero, antes de entrar en el tema, decir quizás 3 cosas. Una de ellas, que hace algunas semanas o meses más bien, estábamos orando por una muchacha, y yo lo he dicho muchas veces en las reuniones de oración, como también en las reuniones de familiares. Cada final de cada reunión estamos orando por esta muchacha que ha estado detenida en El Salvador por casi 1 año. Y cada martes, cada sábado hemos estado orando, no hemos cesado. Y el día miércoles hubo la corte, después de 3 cortes suspendidas. Y siempre orábamos que fuera la voluntad del Señor, que si le suspendían la visita al juez, que fuera porque Dios quería cumplir su voluntad en ella. Y era bien frustrante cada semana que se suspendía esa cita con el juez. Pero esta semana fue la única vez que lo vio después de 10 meses aproximadamente. Y gracias al Señor, Dios obró libertad. Ya los papeles ya están en orden. Creo que el lunes ella regresa a casa con su familia. Déselo muy fuerte al Señor, porque Dios se lo merece. Gloria al Señor. Esta muchacha es hermana de la hermana Iris,
y difícil porque solo son dos hermanas, no hay más familia, no hay varones, no hay una figura paternal ahí, solamente es la mamá y las dos hermanas. Y qué difícil esta situación. Nosotros que lo vivimos por 5 meses sabemos lo difícil que es para el que está detenido, para la familia, pero gloria a Dios que ya le dio el juez la libertad, solamente que sale el lunes ya, porque están preparando los documentos para que ella pueda salir sin ningún problema. Así que damos gracias al Señor porque Dios una vez más ha mostrado su poder. Amén. También estuvimos orando esta semana por el jefe del hermano Jairo, nuestro hermano John, y ya él ya está en casa, está mejorando su salud. Él tuvo una caída, se fracturó una pierna, lo operaron y se está recuperando el hermano, gracias al Señor. Así que agradecemos a Dios porque Dios es fiel para con sus hijos. Amén. Y lo último que quiero decirle antes de entrar a la meditación de la palabra, que hemos estado considerando de una manera bien formal lo que el hermano pastor Ricardo nos decía toda la semana que estuvo con nosotros fuera de los servicios, pero lo dijo aquí también algunas 2 veces y lo mencionó en la reunión de supervisores. Y es que me dice que le sorprende a él que la mayoría de los hermanos se quedan atrás en los cultos. Entonces yo quiero comenzar esta noche invitándole que se venga más al frente, porque aquí hay espacio bastante, así que véngase más al frente para que estemos más cerca. Si es porque grito mucho, me voy a alejar el micrófono para que no le afecte, pero véngase, levántese y véngase para al frente. La primera sección, solamente las hermanas que están quizás con bebés, creo que es más cómodo para ellas que estén atrás, o también personas que tienen alguna situación de salud y necesitan ir con frecuencia al baño o a algún otro lugar. Así que, pero de lo contrario, véngase para el frente. Quiero invitar tanto a los varones como a las hermanas. Gracias por ser obedientes y se lo pido en el amor del Señor. Gracias. Todos los que puedan, véngase, dejen las bancas de atrás y acostumbrémonos siempre a venirnos a los primeros lugares. No tiene nada de malo. Gracias al Señor, nadie tiene un lugar reservado en la iglesia. Todos las bancas están disponibles para quienes quieran venirse a las primeras líneas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Esta noche quiero cambiar o dejar el tema que venimos estudiando hace algunas semanas. No quiero que se vayan a empachar, como llamarle así, que van a sentir que estamos hablando quizás de lo mismo, aunque no lo es, pero pareciera cuando hablamos de temas consecuencia, que tiene que ver una doctrina con otra, están muy relacionadas y a veces hace parecer como si no se cambia del tema, pero así parece. Sin embargo, cada tema es muy diferente. Pero hoy quiero hablar acerca de estos versos que leímos en la carta de Judas, el apóstol. Y leímos del verso de 10 al verso 12, donde encontramos, hermanos, 3 factores importantes, de los cuales Judas estaba muy atento, haciéndole conciencia a la iglesia de aquel entonces que se cuidaran de 3 males que podían estar presentes en la iglesia de aquel entonces. Para que tengamos una idea, cuando Judas escribe esta carta, prácticamente estamos hablando de los años 65, un poco quizás 67. Prácticamente era de los últimos apóstoles que estaban quedando. Ya había muerto Jacobo, Pedro y algunos otros más, y la iglesia necesitaba estas verdades, ya que habían entrado en la iglesia de aquel entonces lo que se menciona con frecuencia: los falsos maestros, los apóstatas y los lobos rapaces que Pablo ya había mencionado. Al leer este pasaje de la Biblia, quiero en primer lugar mencionar que el Judas del cual hablamos o escribió esta epístola no es Judas Iscariotes, ya que Judas Iscariotes él lo escribió
ninguna escritura, sino que se habla de él como el hombre que traicionó al Señor, el discípulo que vendió a su maestro, pero no como un escritor de la Biblia. Entonces, este Judas del cual habla la epístola, lo más probable que es el Judas, hermano de Jacobo, que también era hermano del Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando leemos esta epístola, tengamos presente que estamos hablando de Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Ahora, me llamó la atención cuando leí esta epístola, porque se encuentran advertencias, y en los primeros versos el apóstol habla acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Pero en el verso 10 en adelante, ahora no solamente habla de los falsos maestros, sino más bien está hablando de 3 hermanos pecados y de 3 juicios, de los cuales Dios se encarga de juzgar a cada uno de ellos. En primer lugar aparece en la Biblia el pecado que cometió Caín. Aquí se menciona en el verso 11, dice: hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se han lanzado, dice, por lucro en el error de Balaam. 2, tercero, dice, y perecieron, y dice, en la contradicción de Coré. Entonces, note que está hablando de 3 tipos de personas, y la razón por la cual el apóstol lo menciona, no solamente porque fueron personas que existieron cientos de años atrás, sino porque Judas consideraba que estaban dentro de la iglesia del Señor de aquel entonces. Ahora, él está hablando a manera de prevenir a los cristianos para cuidarse, para no caer en las mismas condiciones de estos 3 elementos, 3 personas que presenta el verso 11. En primer lugar, en el caso de Caín, usted sabe que lo que llevó a Caín a cometer el homicidio, y esto usted lo puede ver en el libro de Génesis capítulo 4, del verso 8 en adelante, que lo que a Caín le afectó no fue que la ofrenda haya sido quizás aceptable, o más aceptable la de su hermano Abel que la de Caín, sino más bien la envidia le dañó su corazón, de tal manera que dice que aborreció a Abel, y no solamente lo aborreció, sino que terminó dándole muerte. Usted sabe bien que es el primer homicidio que aparece en las escrituras en el capítulo 4 del libro de Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel. Ahora, cuando estudiamos la causa, fue precisamente la envidia que vino al corazón de Caín y destruyó, matando a su hermano Abel. Ahora, en segundo lugar aparece acá el caso de Balaam. Balaam, dice la escritura que Dios lo había mandado para bendecir al pueblo de Dios. Dios le dijo: ve y bendice al pueblo, porque lo que tú bendigas será bendito, y lo que tú maldigas será maldito. Era la palabra que Dios había dado a este hombre llamado Balaam. Podemos llamarle el profeta Balaam. Pero él, por el interés de los bienes o los recursos que Balac le ofreció, y le dijo: ven y maldice a ese pueblo. Y era cierto, porque si Balaam maldecía a Israel, sin duda el pueblo caería en una desgracia terrible, en una pobreza y derrota, porque Dios había dado palabra diciendo: lo que tú bendigas será bendecido, y lo que maldigas será también maldito. Entonces el rey Balac le dijo: ven y maldice al pueblo, y te daré lo que tú quieras. Y Balaam no le importó que Dios lo había puesto para bendecir al pueblo, sino que
como dije, por el interés, por los bienes que recibiría, él se va dispuesto a maldecir al pueblo que ya Dios había bendecido. Ahora, lo bueno es que Dios, a pesar de la terquedad de Balaam, a pesar de la ignorancia con que él actuaba, a pesar de la desviación del profeta, cuando él se para en un monte alto para maldecir a Israel, pensando él maldecirlo, sin embargo, las palabras que salieron fueron para bendecir al pueblo que Dios ya había bendecido. Pero en su corazón y su anhelo era eso, era maldecir al pueblo de Dios. Entonces, lo que demuestra es que Balaam se dejó llevar por intereses personales. Por eso Judas dice que estos se apacientan a sí mismos. Es decir, estos, en vez de cuidar el rebaño, dice, ellos se cuidan a sí mismos. Y en otra porción dice que cuyo vientre, dice, o cuyo Dios es el vientre. Es decir, que lo que están buscando son los bienes para sí mismo. Este fue el error o el pecado que cometió Balaam. Y no hablaré más con respecto a él, cómo Dios lo reprende, cómo Dios se le aparece, porque usted ya conoce la historia, ¿cierto? ¿Es cierto? ¿La conoce, sí o no? Lo voy a dejar ahí. Y está siempre en el libro de Números, y está ahí por el capítulo 22 para que usted lo pueda leer en su casa. Pero el tercer detalle o el tercer elemento importante en esta cita es lo que dice la parte final del verso 11. Dice: y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuántos saben acerca de Coré? ¿Quiénes saben acerca de Coré? Porque a veces hablamos de ese personaje, ¿verdad? Y esto es bien real, porque fíjese que nadie de nosotros le ponemos Coré a nuestros hijos, ¿verdad que no? Tampoco le ponemos Judas Iscariotes, ¿verdad que no? Le ponemos Samuel, David, Isaías, Jeremías, Tomás. Ni Tomás nos gusta, porque sabemos sus desviaciones. Ahora, al hablar de Coré, me llamó mucho la atención la manera en que con cada uno Dios trató de una forma distinta. Coré era hijo de Esaú, para que tenga una idea, y era descendiente de la tribu de Leví. La tribu de Leví, cuando Dios le dijo que repartieran la tierra, Dios por mandato le dijo a Josué: a todos repárteles tierra en Canaán, pero a la tribu de Leví no le repartas tierra, porque ellos vivirán de los bienes del pueblo, vivirán de las ofrendas, de los diezmos, y ellos se encargarán de cuidar los bienes en mi casa y de administrar. Y entre los hijos de Aarón, que era hermano de Moisés, Dios dijo que de ellos levantaría la descendencia de sacerdotes, como Dios lo comenzó haciendo, llamando a Moisés al ministerio del sumo sacerdocio. Entonces, lo que surgió acá fue que, dice la Biblia, y para esto quiero llevarle al libro de Números. Libro de Números, quiero que vaya conmigo a la Biblia, y es el capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 2. Lo que sucede es lo siguiente, dice el verso 2: y se levantaron, dice, contra Moisés, dice, con 250 varones de los hijos de Israel,
príncipe de la congregación de los príncipes de la congregación, dice, de los consejeros, o dice del consejo, perdón, varones, que dice, de renombre. El 3 dice, y se juntaron contra Moisés, no con Moisés, contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, oiga bien, dice, toda la congregación, todos ellos son santos, dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo que estaban haciendo, y este es el pecado que comete Coré, se levanta Coré y 3 hombres más en contra de Moisés y le dicen, ¿acaso, oiga bien, acaso no todo el pueblo somos santos? ¿Acaso no todo Israel es santo para que ellos y nosotros podamos ejercer el sacerdocio al igual que ustedes? Entonces viene Coré y se conquista a este personaje, lo menciona el verso 1, a Datán y Abiram, y en la parte más adelante aparece Ahom. Y la idea es rebelarse en contra de Moisés, y son claros y le dicen, nosotros también somos levitas y podemos ejercer lo mismo que Aarón y lo mismo que tú, Moisés, estás haciendo. Porque ellos estaban considerando que Moisés no era el libertador como Dios lo había planeado, sino que para ellos Moisés era más que eso, era, vamos a decir, como una dictadura, como alguien que había venido para darles órdenes y no más bien para guiarles. De manera que él conquista a 3 hombres más y le dice, vengan conmigo y rebelémonos contra Moisés. Ya dije que ellos pensaban que ellos tenían derecho, al igual que Aarón, igual que Moisés, para ejercer la función que ellos estaban ejerciendo. Pero note cómo el mal es progresivo. No solamente ellos son persuadidos, no solamente ellos se levantan para rebelarse en contra de Moisés, sino que dice la Biblia que van y conquistan a 250 hombres. Y estos hombres no eran cualquiera, sino dice la Biblia que eran hombres que, dice la Biblia, en otra porción dice que eran hombres, dice, eran líderes, eran dirigentes entre el pueblo. Y a estos 250 también se los trae para que se rebelen en contra de Aarón y Moisés. Entonces, note cómo la maldad entra en el corazón de estos hombres, de tal manera que ellos menosprecian a Moisés, menosprecian a Aarón, el sumo sacerdote. Recuerde que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el hombre, el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo para oficiar ofrenda por el pecado. Los demás sacerdotes se quedaban a la puerta esperando si Dios recibía la ofrenda del sumo sacerdote, entonces él saldría vivo del lugar santísimo. Pero si el Señor rechazaba la ofrenda, el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo, es decir, Dios lo mataba. Y entonces con la cuerda lo empezaban a alar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque entonces también moría. Pero ellos pretendieron ocupar el lugar de estos hombres a quienes Dios les había llamado para esta función específica. ¿Correcto? Entonces, esto nos enseña a nosotros que Dios ha llamado y ha llamado hombres desde la antigüedad, desde el principio de la historia bíblica, como llamó a 12 hombres también. Y dice la Biblia que les dio autoridad,
le dio poder y le dijo: todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, y lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. ¿De acuerdo? Y eso así era. Dios respaldaba la palabra de aquellos hombres porque Él así lo había ordenado. Pero se recuerda en una ocasión que unos jóvenes habían visto que Pablo había hecho una liberación en una muchacha y que los demonios habían salido huyendo. Entonces ellos también hicieron lo mismo que Pablo había hecho. Invocaron a Jesús, invocaron al Dios de Pablo, pero no sucedió lo mismo. Cuando Jesús reprendía a los demonios huían a la voz de Jesús, a la presencia de Dios. Cuando Pablo llegaba a un lugar, hermano, los demonios daban voces y Pablo ordenaba y los echaba fuera en el nombre de Jesús. Pero otros igualados quisieron hacer lo mismo. Pero dice que a esto los demonios, dice, saliendo del cuerpo, se introdujo en ellos, dice, y los desvistió, los desgarró y salieron huyendo porque no le funcionó lo que a Pablo le funcionaba. ¿Me explico? Entonces, note qué interesante es esto y reconocerlo de parte nuestra. Y algo que me llamó la atención a mí ha sido algo que el pastor Mario decía con relación a esto. Es que la iglesia debe de reconocer a aquellos hombres que han sido puestos por Dios para ejercer cierta función. Ahora, si algo es cierto acá en la Biblia, porque lo dicen los versos más abajo, creo que lo leíamos hace un momento, que ellos dijeron, verso 5, ellos dijeron: el pueblo también es santo y el Señor está en medio de ellos.